Muchísimas gracias, Esmeralda, y buenas tardes a todos y todas las asistentes. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de socialización y conflicto. Y es que cuando pensé, ¿no?, qué podía traeros en esta jornada, que en este espacio de tiempo que es corto os sirviera o os fuera útil, pensé rápidamente en el tema de los conflictos, las normas, los límites, pero necesitaba ajustarme a vuestra realidad, porque puedo hablar a modo genérico, pero cada uno de vosotros necesitáis que conozca vuestras realidades y me ajuste lo máximo a ellas. Es complicado, somos mucha gente, pero bueno, a través de la encuesta que habéis completado el máximo que se permitía, que eran 200, he podido un poco conocer cuáles son las problemáticas que encontráis en el día a día, qué cosas os preocupan, con qué franjas de edad trabajáis la gran mayoría. Y es que para mí es muy importante conocer al que tengo enfrente, ¿no?, con quien voy a trabajar, para así poder dar lo mejor de mí y ajustarme a sus necesidades, que es exactamente lo que hacéis vosotros cada día y vosotras con vuestros niños y niñas en la aula. Bueno, luego veréis por qué el tema de la socialización, que a veces se utiliza poco este término, ¿no?, y relacionado con el tema de conflictos, y por qué en esta pedagogía. Y para empezar, seleccioné esta frase de Rebecca Wild, que me parecía muy pertinente, y es que los límites no definen el ser del otro, sino por el contrario, sirven para mantener un entorno relajado, de manera que todos los niños y adultos se sientan cómodos en él, vivan nuevas experiencias gracias a la toma de decisiones personales y aprendan a diferenciar entre necesidades auténticas y sustitutivas. Y creo que es muy importante que aprendamos todos a mantener un entorno relajado, ya que el tema de los conflictos, pues a veces pues nos desbordan, porque son muchos niños y niñas los que tenéis a vuestro cargo y son muchas situaciones diferentes con necesidades diferentes. Bueno, como la presentación ya la ha hecho Esmeralda, paso rápidamente. En el lateral de la diapositiva aparece mi cuenta de Instagram, ¿vale?, donde me podéis encontrar si necesitáis luego buscarme, conocer más sobre esta pedagogía o cualquier otra cosa. Bueno, para empezar a hablar de socialización y de conflictos tengo que crear un marco, ¿no?, para que vosotros sepáis dónde nos estamos colocando, y es el de la pedagogía Pikler, que, como bien ha dicho Esmeralda, yo me formo como profesional Pikler en Hungría, que es el único sitio oficial donde nos formamos como pedagogos Pikler. La carrera es muy larga y pues viajamos mucho a Hungría y tenemos la gran suerte de aprender de ella. La doctora Emi Pikler, pediatra, nació en 1902 y muere en 1984. Hablar de ella me supondría no 2 horas, ni 3, ni 4, sino varios días. Entonces, voy a resumir desde el momento en el que a ella, en 1946, se le propone la dirección de la casa cuna, del orfanato que había en Budapest, en la calle Loxi. De ahí que las profesionales de esta pedagogía hablamos mucho del Instituto Loxi, de Loxi, ¿vale?, porque lo llamamos así al final. A ella se le propone la dirección en este orfanato en un momento en el que se daba un síndrome en concreto, que era el síndrome de marasmo o de hospitalismo, en el que los niños se dejaban morir física y psíquicamente. Justo hace 2 semanas, dando una conferencia para la Universidad de Granada, ponía un fragmento de estos orfanatos de aquella época y cómo eran las condiciones de estos niños. Eran niños que estaban aseados, nutridos, eran niños que, a pesar de tener esos cuidados, pues, como bien he dicho, morían física y psíquicamente. Es decir, algunos se dejaban morir. Había una alta tasa de defunción en la infancia en los orfanatos. Entonces, a ella se le propone la dirección de esta casa cuna y a partir de ese momento ya decide modificar todo lo que se están haciendo en ese momento, ¿no?, todo lo que se está haciendo allí en ese momento. Y se convierte en referente para el resto para muchos otros orfanatos. Y es que ella incorpora, aparte de lo que luego vamos a ver en las bases de esta pedagogía, el tema de los cuidados de calidad. Y cómo a través de estos cuidados, estos niños empiezan a tener un desarrollo muchísimo más sano, empiezan a crear vínculos con sus cuidadores y empieza
a disminuir, no a desaparecer directamente el tema de las disfunciones en estos niños, ¿vale? Fue tan importante su hallazgo que ya en 1968 y 69 la Organización Mundial de la Salud se interesa en aquellos adultos que pasaron por la casa cuna y en ver la situación actual que tienen y que nada se parecía a lo que sucedía anteriormente. Al entrar ella a trabajar en el orfanato, esto le permite a ella crear una base científica, ¿no? Demostrar todo aquello que ella ya venía haciendo anteriormente con familias. Al ser mujer y judía, no podía trabajar en los hospitales y por eso ella, hasta este momento, no puede dar esa base científica. Por lo tanto, la pedagogía Pikler es la única pedagogía activa con base científica y es la única pedagogía activa que atiende al niño en su globalidad. ¿Qué quiere decir? Que no se centra en un aspecto en concreto, no se centra en el aprendizaje, sino que se centra en todo, ¿vale? Ve al niño en su totalidad, en todas las necesidades que va teniendo y va dando solución a todo ello, ¿vale? Hay veces que solo se habla de esta pedagogía con el movimiento libre, por ejemplo, ¿no? Y es mucho más amplio. En el 1984, ella fallece y ella, a pesar de tener una enfermedad muy dura, está hasta el último momento allí en la casa cuna. Y en 2006 se abre la escuela infantil, la escuela Pikler, que convive con el orfanato hasta el 2011. Porque en el 2011, por políticas sociales europeas, pues se cierran los orfanatos. Y a día de hoy continúa la escuela infantil y también el Instituto Pikler o el Instituto LOXI, donde nos formamos los profesionales. Las bases de esta pedagogía son tres. Como digo, se conoce mucho el movimiento libre, o se habla, mejor dicho, mucho del movimiento libre, pero sería movimiento libre, juego libre, cuidados cotidianos de calidad. A día de hoy, el tema de los conceptos que forman las bases de esta pedagogía dan lugar a libres interpretaciones. Yo que trabajo mucho en redes sociales, veo constantemente el hashtag movimiento libre y ves perfectamente como que aquello que se está plasmando en el post nada tiene que ver con el movimiento libre. Incluso alguna vez he consultado con la profesional, bueno, ¿y tú qué conoces de Pikler? Y a lo mejor me han dicho, es que no sé quién es Pikler. Entonces me llama un poco la atención que como son conceptos que parecen sencillos, hay mucha libre interpretación en torno a ellos y mucha interpretación muy errónea. Son conceptos muy amplios que, como digo, tienen base científica y que con leerse un mero artículo pues no se conoce en profundidad. Y bueno, ya he hecho una pequeña introducción de esta pedagogía. Ya os digo que desde el momento en que la conoces ya no puedes hacer así porque te enamora, o por lo menos eso me pasó a mí. Me removió mucho, me tocó desaprender mucho y continuar por el camino que había descubierto y que me parecía maravilloso como profesional y como madre. Tengo un peque de 3 años y os puedo contar muchísimas cosas como profesional, pero también muchas otras como madre. Magda Herbert, colega de la doctora Pikler y que luego continuó ella con todo esto, con este movimiento pedagógico en Estados Unidos, el movimiento que ella lleva a cabo se llama RIE. Y aclaro que hablamos de Pikler como pedagogía, no como método. Pikler no es un método, a pesar de lo que hay publicado por algunos sitios, en Pikler es una pedagogía completa. Y nos dice, no poner límites no es ser amable, es ser negligente. ¿Por qué he elegido esta frase? Porque precisamente cuando hablamos de crianza respetuosa, de educación respetuosa, sale ahora mucho a reflejarnos el concepto de generación de cristal. Son niños sin límites, son niños que son malcriados, son niños... Hay una confusión muy grande. No poner límites es educación permisiva y eso, como dice Magda Herbert, es negligente y ahora veremos el porqué. Las pedagogías activas y la educación respetuosa debe de tener límites, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la importancia de esos límites. Vale. Comenzamos hablando de las normas y los límites. Las normas y los límites hacen de marco de referencia. ¿Y qué hacen? Pues dan seguridad y ayudan a saber qué es lo que esperamos de los niños, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo os digo que crucéis un puente que no tiene barandas. Seguramente,
sobre todo aquellos que tenemos vértigo, pues no lo pensemos mucho, incluso decidamos no cruzar, porque no nos sentimos seguros. Y eso es lo que necesitan los niños, seguridad. Y los límites le dan seguridad. Ese mismo puente con baranda nos proporciona la seguridad de que no nos vamos a caer. Los niños necesitan límites físicos, pero también otro tipo de límites que le vayan indicando qué pueden o no pueden hacer. Son muy inmaduros en estas edades como para saber qué es lo correcto o no. ¿Y cómo transmitir estas normas, ¿no? Y estos límites? A veces ahí nos perdemos mucho. Lo primero es transmitir con claridad. A veces el adulto cree que está transmitiendo algo con claridad y fijaos, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo escucho muchas veces, pórtate bien, y tú ves al niño que continúa haciendo aquello que estaba haciendo, ¿no? Y el adulto se enfada, ¿no? Y dices, claro, es que pórtate bien. El adulto cuando lo dice tiene claro a qué se refiere, pero al niño no le llega nada claro, que es portarse bien. Es algo muy ambiguo. Otra cosa es, deja de golpear con eso. Ahí sí hay claridad, ¿vale? Y también el buscar la coherencia. A veces vemos como un límite se pone después de que se haya estado permitiendo. Por ejemplo, estamos jugando con un niño y estamos jugando a que se puede tirar una pelota o se puede golpear algo y pasado una hora o unos días o una semana decimos que eso ya no se puede hacer. Para el niño es complicado entender porque antes sí y ahora no. Por eso la importancia de la coherencia también. O también la coherencia, cuando a un niño le decimos que no le quite un objeto a otro, que luego hablaremos de ello, y nosotros le hacemos así, se lo arrebatamos. No hay coherencia porque te estoy diciendo que tú no hagas algo que yo sí te estoy haciendo. De esta forma les ayudamos a que puedan integrar y cumplir nuestras expectativas, ¿vale? Al final les estamos ayudando con la coherencia y la claridad. Y por supuesto, respetar los procesos. Algo que hace esta pedagogía es respetar los ritmos. Hay un libro de la doctora Amy Pickler, no traducido al castellano, está en italiano, que se llama Dame tiempo. Y eso es lo que necesitan los niños muchas veces, que les demos tiempo. No todos podemos aprender lo mismo de la misma forma y en el mismo momento. Y por eso esta pedagogía nos invita al cambio de mirada. ¿Y en qué consiste este cambio de mirada? Pues en que veamos al niño competente, capaz de establecer relaciones eficaces con el entorno, protagonista de los procesos de desarrollo y aprendizaje. Ya no lo entendemos como ese vaso vacío que tenemos que ir el adulto, ¿no? A ir llenando, llenando y llenando, sino que ya nace con muchas capacidades. Evidentemente, son niños pequeños, son bebés que necesitan del adulto, necesitan que lo alimenten, que lo aseen, pero tienen muchas otras capacidades. Y si no hacemos este cambio de mirada, no las vemos. Muchas veces cuando yo hago alguna asesoría a profesionales o a familias y me dicen que no hace nada, y en ese no hacer nada se hace mucho. Cuando el niño por primera vez mueve esa mano involuntaria delante de su cara y pasado un tiempo descubre que es él el que produce ese movimiento, hasta que descubre esa mano y entiende que esa es una herramienta con la que trabajará el resto de su vida, ¿no? Como en esa foto, en ese no hacer nada hay mucho. Y esta mirada de esta pedagogía nos hace aprender a observar y a ver muchas cosas. El pensamiento de este cambio de mirada tiene como base la confianza y el respeto al niño, es muy importante partir de ahí, considerándolo como una persona desde su nacimiento. Y hay veces que aunque no somos conscientes, porque no hay una intencionalidad, obviamos esto. Y yo suelo usar un vídeo en algunas conferencias así de humor de Buenafuente y Berto Romero, donde se pone este ejemplo, ¿no? Como con un adulto no haríamos ciertas cosas que sí hacemos con los niños, ¿no? Cuando se caen, venga, que no es nada. Un adulto o una persona mayor se cae por la calle y no se lo diríamos. Como que no es nada, se ha caído. Hay que hacer un acompañamiento emocional. ¿Vale? Entonces, a veces se nos olvida que hay que considerarlos como personas desde su nacimiento. Una persona que es parte activa de su propia evolución que se basa en la actividad y autonomía. La norma y los límites en el centro infantil, pues es fundamental en la educación de los niños pequeños la adquisición de actitudes sociales. Ya empiezo a meterme con el tema de la socialización, especialmente la discrepancia entre reglas y límites.
y luego hablaremos también de esa discrepancia. ¿Qué actitud adulta conduce al niño a aceptar las reglas sin perderse él mismo en ellas? Que muchas veces nos perdemos los adultos a la hora de establecer las reglas, porque no es fácil, es difícil, ¿eh? Esto no es un tema fácil. Y como he dicho antes, a veces con el concepto, con el simple decirle al niño, pórtate bien, ya nosotros nos estamos perdiendo ahí y no le estamos dando la claridad al niño que necesita. Por eso, con este cambio de mirada, vamos a encontrar las claves para hacerlo de otra forma. Y es que la cuestión de las normas y los límites no es cuestión de disciplina, sino una noción mucho más compleja, la de socialización. Y aquí podríamos debatir el tema disciplina, que hay gente que le chirría esa palabra, gente que no, pero veamos la palabra disciplina como algo positivo, algo que ayuda al proceso de socialización. Y claro, os plantearéis, bueno, ¿y cómo puedo yo ayudar al niño a adquirir normas de comportamiento social? Pues la palabra clave es acompañamiento, acompañar. Además, es una palabra muy importante en esta pedagogía. En otras pedagogías es guiar, aquí no, aquí es acompañar. Y es que durante el juego el niño tiene que conocer y respetar ciertas normas. En esta pedagogía hablamos de juego libre. Cuando es un juego libre es un juego que el niño desarrolla. El adulto no le propone ni interviene, el adulto prepara el ambiente, le ofrece materiales pertinentes, como por ejemplo la pelota Pickler que tenéis ahí detrás, el pañuelo Pickler, muchos otros materiales. Entonces hacemos una intervención indirecta. Pero eso no implica que no le ayudemos en este proceso de socialización acompañándolo, poniendo normas y límites y diciéndole que él no puede pegarle un tirón a otro niño para quitarle un objeto, que no puede morder a otro compañero para conseguir lo que quiere en ese momento y le vamos a dar herramientas para que lo pueda hacer de otra forma. No hay una mala intención por parte del niño cuando eso sucede, pero necesita de un adulto que le ayude a entender que hay formas diferentes. Entonces, además, tiene que haber un aprendizaje de actitudes que hagan posible vivir en paz en el seno de un grupo. Claro, si yo conozco unas normas y unos límites, me permitirá vivir en paz en un grupo. No puede ser que todo el grupo trabaje de una forma en concreto, todo el grupo tenga unas normas y unos límites y yo haga lo contrario. ¿Vale? No me permitiría esa integración, no me aceptarían. Y es que largas negociaciones conducen a la cooperación, porque a veces nos encontramos con la problemática de es que el niño no colabora, es que el niño... Vale, a veces es que hay que modificar este cambio, hay que cambiar la mirada para que nos lleve a esta cooperación. Y es otra palabra clave en esta pedagogía, la cooperación. Nosotros buscamos la cooperación del niño sin forzarlo ni exigirlo. A través de estos cuidados de calidad que implica coreografía en el cambio de pañal, en la alimentación. Ya os digo, esta pedagogía es maravillosa y si queréis conocer más, me escribís y yo os cuento. Esta cooperación, el niño la busca, quiere cooperar porque quiere parecerse a su adulto de referencia, con el que ha creado un vínculo. Entonces ya os digo que es fácil cuando tenemos esta mirada. Fácil, entendedme, ¿vale? Hay un proceso muy largo por nuestra parte, pero para el niño es mucho más fácil. Y es que, y ahora pasa también otra cosa, y es que bajo esta mirada nos hacemos varias preguntas que parecen contradictorias entre sí. La primera es, ¿por qué se observan tan pocos conflictos entre estos niños y nunca graves? ¿Vale? Por ejemplo, en la escuela Pickler, ¿vale? Vemos estos niños. Siempre me preguntáis que si esta realidad, ¿no? Este tipo de pedagogía se puede llevar a cabo en nuestra escuela. Mi respuesta es que sí. Se llevan a cabo en la escuela Bressol, en Barcelona, bueno, en Cataluña. Se llevan a cabo en las escuelas municipales de Madrid. Se lleva a cabo en las escuelas de la Fundación Granada Educa y las que tienen mis socias en Palencia, bueno, tenían la escuela mis socias en Palencia hasta antes de la pandemia, Caracubo también y hay muchísimas otras que la llevan a cabo. Entonces, es posible, es verdad que yo entiendo vuestras realidades y hay muchos cambios que hacer para llegar a todo esto, pero es viable. Y si no se puede hacer todo, siempre se puede hacer una parte, ¿vale? Entonces, se observan pocos conflictos gracias a la jerarquía de las reglas, de la que voy a hablar ahora después. ¿Cómo conseguimos que los niños sean tan sociables y disciplinados? Se debe al proceso de socialización, que se da en dos fases. En una fase que es la socialización primaria y en la socialización secundaria.
No las podemos ver a fondo porque supone muchísimo tiempo, ¿no? Pero vamos a ver una parte importante para entenderlo. Luego hay otra pregunta que dice, pero si son niños que tienen pocos conflictos, que no son graves, que son disciplinados, ¿por qué no son muy firmes? Vale, vamos a ver cómo el adulto no se impacienta ni sube de tono. Y esto lo voy a enseñar a través de un vídeo de la escuela. Vale, como veis también hay conflictos. Se dan pocos, no se dan muchos, pero se dan. Fijaos cómo es el trabajo de la educadora. Mantiene la calma en todo momento, da espacio para que ellos resuelvan el conflicto, ¿vale? Ella les permite bastante espacio, intenta no actuar y lo primero que pone es en palabras lo que está sucediendo, ¿vale? Como el otro niño le quita los zapatos y le explica. Entonces, desde esta pedagogía utilizamos mucho la palabra, ponemos en palabras lo que está sucediendo para ayudar a entender a los niños qué les está pasando. Además, fijaos que ella pone en palabras lo que ocurre con el niño, con Dani, que es el que intenta arrebatar, pero también pone en palabras lo que le está sucediendo al niño que está recibiendo en ese momento pues, la agresión, o en este caso que le están sustrayendo el objeto, o lo que sea. Y aparte, fijaos que al final el niño, Dani, que es el que ha generado el conflicto, se va al regazo de su educadora y se sienta. No siente que la norma o el límite que se le está poniendo ponga en riesgo la relación con la educadora. Y eso es muy importante también en este proceso. Y fijaos lo que nos dice Ana Tardo. Ana Tardo es la primera hija de la doctora Amy Pickler, que cumplió este año 90 años. Yo tuve la suerte de participar en el homenaje que le hicimos. Tuvo que ser online porque viajar a Hungría con el tema de la pandemia era complicado y también ella se encontraba un poco mal de salud. A pesar de tener 90 años, es súper lúcida. En breve tengo de nuevo un congreso con ella, es genial, vamos, todo lo que te cuente es oro puro y bueno, tengo la suerte de seguir formándome con ella y con el resto de colegas. Y nos dice que el proceso de socialización, nos dice de él que educar a un niño no es únicamente permitirle integrar un límite, es darle acceso a una cultura, valores, guiarle en una dirección que se cree buena para su desarrollo. Evidentemente, cuando guiamos al niño lo llevamos hacia un punto que nosotros creemos que es bueno. Si hiciéramos lo contrario, no sería coherente, más que somos educadores. Pero aparte que fijaos la importancia del trabajo que hacéis. Y aquí hago un inciso. Creo que debemos ser conscientes, los educadores, vosotros los maestros, del trabajo tan importante y tan valioso que hacemos a diario y que hacéis, sobre todo los que estáis en la aula. Y creo que hasta que vosotros y vosotras no le deis ese valor y el resto de profesionales no lo pongamos en valor, vamos a seguir encontrándonos con el típico chiste, que a mí me sienta muy mal, de tienes más vacaciones que un maestro. Primero, que no son tantas como las que cree la gente. Segundo, ¿sabes del valor del trabajo de los maestros para que tú te dediques a hacer un chiste de ese tipo? Con respecto a la sanidad, todo el mundo pone en valor el trabajo de un médico. Todo el mundo pone en valor el trabajo de un bombero, por ejemplo. Pero es que el trabajo que hace un educador es brutal. Trabaja en el proceso de socialización, le ayuda a integrar normas y límites, le enseña conocimientos, le acompaña, y trabaja la inteligencia emocional. Podríamos empezar a enumerar y se nos iría la tarde en ello. Entonces, creo que debemos de ser conscientes del gran trabajo que se hace en las aulas con los niños y desde ahí trabajar con ellos. ¿Y por qué dice además Ana Tardo, volviendo a esto, el tema de la socialización, que nos permite, le damos acceso a una cultura? Pues porque las normas y los límites que vamos a tener en nuestra cultura no son las mismas que se tiene, por ejemplo, en la cultura del Amazonas. Pues hay una norma que es cuando el niño, la niña, el adulto tiene que hacer sus necesidades, va al baño y lo hace en un retrete. En otras sociedades, como por ejemplo puede ser el Amazonas, pues a lo mejor no es eso, ¿no? Puede hacerlo en el aire libre y es diferente. Entonces, al final estamos socializando, aportando valores, inculcándole una cultura.
Y como hemos dicho antes, el proceso de socialización tiene dos fases y lleva al niño a convertirse en un miembro activo y creativo de la sociedad en la que vive. Hay una parte de socialización primaria, que es de la que se encarga la familia, y aquí retomo algunas de las cosas que me decíais en la encuesta, ¿no? Esa dificultad que tenéis para que la familia os entiendan, cooperen, colaboren. Y os doy la razón porque es muy difícil, pero también voy a empatizar un poco con la familia en el sentido de no tienen nuestros conocimientos y a veces les llegan muchas ideas confusas, lo que le dice la vecina, lo que le dice la madre, lo que le dice el padre, lo que leyeron en internet. Y a veces, en lugar de dejarse guiar por los profesionales que sois vosotros, pues tratan de llevar la contraria porque vienen confusos. Entonces, yo entiendo la dificultad que tenéis. Es más, con muchísimos centros con los que trabajo, empiezo trabajando con las familias en los encuentros de crianza por lo mismo, para un poco que las familias sepan del valor de lo que se va a hacer en el aula, pero que puedan acompañar desde casa. Entonces, hay una primera socialización en la familia y una segunda socialización, que es de la que os encargáis vosotros, en las escuelas. Como he dicho, no podemos entrar al detalle en ellas, pero sí vamos a hablar a modo global del proceso de socialización picleriano. Y es que destaca por su gradualidad. Todo en la pedagogía Pikler es gradual, todo, ¿vale? El movimiento libre, no colocamos a ningún niño en ninguna postura que no ha alcanzado por sí mismo. Permitimos esa gradualidad de que el niño lo logre por sí mismo y todas las ventajas que eso tiene. En la alimentación igual, desde que comen en el regazo hasta que pasan a comer en banco Pikler, luego de a dos y luego en grupo, en la mesa, y así con todo. El infante debe vivirse siempre bueno. Los niños malos no existen, como dice Janet Lansbury. Y es que no, la maldad no está en el niño, ¿vale? El niño necesita de un adulto que le dirija en ese sentido, ¿no? Que le diga, pues por aquí no, pero por aquí sí. Esto es correcto, esto no. Y creo que si partimos desde la empatía hacia el niño, de que no hay niños malos, ¿no? Que cada vez que yo voy a algún sitio con mi hijo y le preguntan, ¿eres bueno? Yo pongo una cara de... Y mi hijo me mira y yo siempre, cuando me mira siempre contesto lo mismo, ¿no? Él es bueno y todos los demás niños también son buenos. Y él sonríe y luego siempre me dice, ¿por qué preguntan eso? Luego, no debes sentir nunca que la relación puede verse afectada, como hemos visto en el vídeo anterior. Yo te pongo límites y normas, pero no por eso voy a dejar de apreciarte, voy a dejar de quererte, voy a dejar de cuidarte. Como hemos dicho antes, lo guiamos en una dirección que creemos buena. Y muy importante, los límites dan lugar a ajustes y a búsqueda de conciliación, ya que tienen que ser negociados. Yo he dicho antes lo de las largas negociaciones, que ahora lo vamos a ver cómo sería. Y es importante que el niño pueda debatir en el seno de su familia, de ahí lo importante de esa socialización primaria, el intentar negociar las reglas a fin de sentir que él también tiene influencia en los acontecimientos. Y con debatir las reglas no es que le pongo una regla al niño en casa, como al niño no le agrada, pues cedo y lo dejo que haga lo que quiera. Ahí volvemos a lo que decía Magda Herbert, sería negligente. Y por lo que he leído en algunas encuestas, creo que algunas me estabais haciendo, pues, me estabais marcando que por ahí van los tiros a veces con algunas familias, ¿no? Esa permisividad que cuando luego llegan al aula y queremos poner límites, pues nos cuesta el doble. ¿Y de qué requiere el proceso de socialización? De atmósfera tranquila y segura. Lo hemos visto en el vídeo, ¿vale? El resto de niños permanecían tranquilos, la calma que tiene la educadora. Y es que esto se debe a la buena organización que hay en esta pedagogía. Y os cuento brevemente. No hay actividades dirigidas, no se pinta, no se recorta, no se hace plastilina, no hay fichas. Bueno, miento, si algún niño quiere pintar hay material para dárselo, ¿no? Pero no hay fichas, no hay que hacer actividades, porque entendemos que en el 0-3 los niños aprenden por sí mismos con su experimentación, ¿vale? Y os digo que como madre tengo a mi hijo que con 3 años la gente alucina con las conversaciones que tiene, con el vocabulario, con la capacidad para razonar y no ha hecho actividades dirigidas. Es más, tú le dices que te diga los números y no lo sabe, pero sí sabe contar y restar sin que nadie le haya enseñado. Y es que este invierno había truenos y me recuerdo que hacía así.
al rato lo veía que sonaba otro y volvía y hacía, y se colocaba otro dedo. Y entonces iba sumando. Recuerdo que cuando ya dice, ya me faltan dedos, ya se fue a hacer otra cosa. Pero él solo pues ha ido integrando ciertos conceptos que le han llevado pues a comprobar que él puede contabilizar, aunque no sepa los números, por si, vamos, que no sepa nombrarlos como tal. Entonces, esa buena organización que ellas tienen les permite que los niños y ellas sepan perfectamente lo que va en cada momento del día, ¿no? Pues cuando llegan saben perfectamente que tienen que hacer tal cosa y que van al desayuno, que después del desayuno va al patio, que la hora de comer, como se hace por grupo, saben detrás de qué niño les toca entrar en el turno a comer. El cambio de pañal igual, a excepción de estos cambios que tenemos que hacer pues porque hay mucho pipí o hay mucha caca, ¿vale? Pero entonces esa buena organización da tranquilidad y seguridad a los niños y a los adultos. Relación afectiva lo más personal posible con cada niño del grupo. Y en esta pedagogía esto lo conseguimos a través de los cuidados de calidad, ¿vale? El cambio de pañal, donde no es rápido, es un cambio que dura entre 10-15 minutos. Yo sé que ahora habéis hecho todo con las manos así, porque tenéis muchos niños. Pero ya os digo que se está trabajando en muchas escuelas de forma diferente. No exactamente igual que el LOCSI, pero sí con pareja educativa. Y con pareja educativa sí se puede hacer todas estas cosas porque evidentemente no estáis una persona con una clase completa ni tenemos un técnico o técnica que entra a ayudarnos, ¿vale? Porque el niño necesita pues, que ese cambio de pañal y esos cuidados lo haga con su adulto de referencia y así pueda tener este momento privilegiado, ¿vale? Para que esa relación afectiva pues vaya creciendo. Tener actitud de respeto hacia el niño, ya lo hemos dicho que es base de esta pedagogía, y mantener una actitud de ayuda, sostén y de comprensión. Si te entiendo y sé que es un proceso normal y que necesitas de mi ayuda como adulto, pues voy a ofrecer este sostén y esta comprensión con más facilidad. Y es que los conflictos entre los adultos y el infante en torno a un límite son inevitables. Surgen porque alguien me está diciendo que no a algo que yo quiero hacer en ese momento. Y hay veces que el límite y la norma las va a entender el niño y veces que no. Por ejemplo, si un niño está golpeando un espejo o un cristal, y aunque llegue y le diga, no le des golpes porque si se rompe te vas a cortar. El niño no ha tenido una experiencia previa, entonces no sabe realmente qué va a suceder y si eso es real. Pero no hace falta que entiendan todas las normas y todos los límites para que se puedan cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que es inevitable y van a suceder en las familias y en las escuelas. Por ejemplo, cuando le decimos, no te puedes levantar de la mesa hasta que no hayas terminado de comer. Y se va a levantar y le vuelve a repetir y ahí hay un conflicto. No te comas el postre del de al lado y se lo come. No te comas la pomada y la pomada que se la come, ¿no? Devuelve el cepillo y el cepillo que no lo devuelve. Los conflictos son normales y naturales y forman parte del proceso de apropiación de las normas o reglas. El objetivo es siempre que el conflicto no cuestione, como hemos dicho antes, la mutua relación. Y vamos a ver de nuevo un ejemplo que lo he dividido en dos, ¿vale? Vamos a ver por un lado la primera parte en la que no hay audio y donde vamos a ver cómo surge un conflicto. Vale, os aclaro para que sepáis, este cambio de pañal se está haciendo en el suelo. Como he dicho, todo muy gradual. Empiezan haciendo cambios de pañal en el cambiador Pickler, después pasan a vestidor Pickler y cuando ya los niños son mucho más autónomos y entienden las normas y los límites, pasan a suelo. Fijaos, como esa tentación de jugar con el agua la tiene ahí y quiere, pero la educadora pone el límite de una forma muy calmada y sin tocar al niño. Vale, seguro que habéis escuchado que de fondo, a lo lejos se escuchan niños, pero no se escucha ruido ni bullicio. Los niños están solos, no hay otra educadora en el aula, ¿vale? Está ella los ve desde allí porque hay una ventana en el espacio, ¿no? En el baño, ¿no? En la zona de cambiador y los puede ver y los puede escuchar. Son niños que están en ese momento pues desarrollando su actividad autónoma, están haciendo juego libre, movimiento libre. Son clases mixtas, son 12 niños de edades, pueden ser desde las 16 semanas hasta los 3 años, pero por políticas sociales de las bajas maternales no suelen tener ahora mismo niños menores de 10 meses, porque allí las bajas maternales, maravilla, son de 1 año. Entonces, ya os digo, más o menos en torno a los 10 meses suelen tener hasta los 3 años.
Y volvemos a retomar el tema de la negociación, la importancia de la negociación, y es que aprender las reglas y los límites supone multiplicar las experiencias asociadas a ellos. Fijaos, este niño, como él quiere probar lo del agua, ella pone el límite con la mano, le da una explicación, atiende el interés del niño por el grifo, ¿vale? No simplemente pone el límite y ya está, y continúan con el cambio de pañal. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué los niños no respetan las prohibiciones y no hacen lo que se les ha pedido? Nos lo hemos preguntado todos en algún momento de nuestras vidas. Y es que quieren ver cómo reacciona el adulto al intentar traspasar el límite, pero no a modo de cabrear al adulto, sino para entender la importancia de ese límite. Es posible que el niño no conozca todavía las normas del grupo y a veces pretendemos que el niño ya de primera sepa respetarlas, pero es que a lo mejor aún no las conoce, ¿vale? O no sabe qué vigencia tiene ese límite, con quién, cómo. Algunas reglas son difíciles de respetar porque exigen esfuerzos muy personales. El agua. El agua es algo, una tentación muy grande. Un vídeo que hay viral por redes, que yo pues que no estoy muy a favor. No estoy a favor de la exposición de los menores en redes, pero ese vídeo donde les ponen el chocolate al niño y le dice el adulto, si me quieres no te lo comas, y desaparece. Ahí hablaríamos también del tema de la alimentación saludable, ¿no? Pero no es el caso. Estamos planteándole al niño que él tiene que autoexigirse el no comerse eso y si lo hace es que el adulto no lo quiere. Y claro, se va el adulto y se ve al niño, que algunos se aguantan pero hacen el amago de querer cogerlo, otros no se pueden resistir y se lo comen. ¿Vale? Esto os digo una exageración porque no es lo que solemos hacer, ¿no? Pero hay esfuerzos personales que exigen mucho para el niño y eso debemos entenderlo. Yo recuerdo a mi hijo en la primera Navidad, tenía un año y poco, un año y algo, y llegaba al árbol de Navidad y le decía a todo el mundo, no coca, no coca. Bien, y el no coca era todo el rato. Y la gente, y la familia me decía, madre mía, lo repite mucho. Y decía, es que se lo está repitiendo a él también. El segundo año también decía, no se toca, y se ponía delante del árbol y decía, no se toca la decoración no se toca. Y yo miraba a mi marido y decía, el pobre está haciendo un trabajo por no tocarlo. Digo que se lo tiene que estar recordando constantemente. Es más, nos lo recordaba también a nosotros por si acaso se nos había olvidado la norma. Pero ya os digo, hay un esfuerzo muy grande detrás. Demuestra la inquietud de un niño que infringiendo las reglas busca llamar la atención. Sí, los niños buscan llamar nuestra atención. Habría que ver el por qué están llamando nuestra atención. Necesitarán más tiempo a solas en el cambio de pañal, los que tenéis más grandes, a lo mejor acomodándole la ropa, o cuando le estamos incluso limpiando los mocos, ¿no? Que no sea te estoy limpiando los mocos mientras estoy hablando con otro, ¿no? Que sea mi momento. Y que sí, que sé lo complicado que es, que yo seguro que estáis diciendo por ahí, no es fácil, no, si no lo es. Hablábamos también al principio de la jerarquía de las reglas, ¿vale? Y vamos a ver qué es. Y es que al observar las reglas que organizan la vida de un grupo de niños, nos damos cuenta que son muchas. Hay muchas reglas, hay muchos límites. Pero es que no todas las reglas tienen la misma importancia. ¿Y eso cómo lo va a entender el niño? Pues para eso en esta pedagogía se estableció la jerarquía de las reglas por colores. Y no es que les vayamos a explicar a los niños con los colores estas cosas, sino es para que nosotros las entendamos. Tenemos reglas rojas, reglas rosas y orientaciones azules. ¿Cuáles son las reglas rojas? Pues son las más importantes, hay menos cantidad, no se discuten, suelen estar ligadas a un peligro, ¿vale? Como por ejemplo que el niño esté por el borde de la acera y venga un coche. Ahí el adulto no se pone a pensar, ni a dialogar, ni a negociar, ¿vale? Es firme y detiene al niño inmediatamente, lo coge si es necesario. En el momento que hay firmeza, no es necesario castigar ni hacer reproches. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el adulto castiga por el propio miedo ante una situación en la que el niño ha corrido peligro, ¿vale? Entonces, no puedes ir andando por la acera porque hay un peligro. Y aquí no hay más, no se negocia. Es una regla que no se puede sobrepasar. Pero hay reglas que no son tan importantes, que son las más numerosas y que ellas sirven para el aprendizaje activo de la socialización. Estas son para nosotros, para los adultos, el ámbito de la paciencia, la negociación y la cooperación última, ¿vale? Aquí
es donde desplegamos todas nuestras armas. Hay que tener en cuenta que el niño va a jugar a no cumplir las reglas, forma parte del proceso. El límite es solo para ahora, dura más tiempo, ese límite es solo con este adulto, es con otro adulto, ese límite es solo con ese objeto que me has dicho que no lance o es para todos los objetos. Va a probar, ¿vale? Necesita probar para entenderlo. Va a experimentar, va a provocar, pero no de forma negativa, ¿vale? Los niños pequeños no vienen a manipularnos, no tienen esa capacidad, no vienen a gobernar el mundo ni nada de eso, ¿vale? Ellos vienen a probar y experimentar y aprender de eso. Van a probar la reacción del adulto. Dependiendo cuál es la reacción del adulto, sé si ese límite es más o menos importante para el adulto. Y si no le imponemos por fuerza ni hay miedo, pues jugará a aprender y aceptar voluntariamente esas reglas. Ejemplo, el niño que está con una pieza de madera golpeando en un espejo. Vale, no se lo puedo permitir porque si se rompe el espejo es peligroso. Pero entiendo que el niño está en esa fase de desarrollo en la que necesita golpear y necesita ver cómo reaccionan unos objetos con otros. Entonces, negocio y le digo, no puedes golpear ahí, pero sí puedes golpear con esa misma madera en el suelo, por ejemplo. O no puedes golpear ahí con esa madera, pero puedes golpear con algo blandito, por ejemplo, en tal sitio. Sigue cubriendo esa necesidad que tiene, ¿vale? Y no le estoy poniendo un límite como ocurriría con las reglas rojas, ¿vale? Porque puede haber una opción que sí es compatible. Y luego están las orientaciones azules, que son el fundamento de la educación, que emanan de la propia actitud o modo de vida de los padres educadores. No serán las mismas mis orientaciones azules que las vuestras, seguramente. Son transmitidas de forma sutil y no se dictan como reglas, no son obligatorias. Y el niño toma conciencia viendo su entorno o notando su apoyo o desaprobación ante alguna de sus decisiones. La identificación juega un gran papel en su transmisión. Niños que están jugando, que era otra de las problemáticas que me planteaba, el tema de compartir. No están en fase de compartir. Y es un ejemplo que yo pongo. Yo no comparto mi móvil con nadie, y menos con un desconocido, no comparto mi coche, no comparto nada. A veces pretendemos que incluso con niños que no se conocen en el parque compartan. Pues no están en esa fase ahora mismo. No tienen capacidad de empatizar. Eso surge en torno a los 7 años. No pueden entender la necesidad del otro. Entonces, a veces cuando están jugando podemos sugerir, si quieres puedes compartir y jugáis los dos. Si quieres puedes... Y como es una orientación, decidirá si lo hace o no. ¿Vemos la desocialización? Vamos a centrarnos en el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Pues un conflicto es algo que puede ocasionar un peligro, que requiere la intervención del adulto. Ya veremos cómo hay veces que no tiene que ser directa, sino con palabras, ¿vale? Y a veces damos espacio, pero bueno. Es algo que no es bonito porque va en contra de lo que normalmente está aceptado. Quitar objetos, tocar de manera agresiva, empujar, gritar, decir cosas feas, morder, etc. ¿Cuál es nuestra visión de esta pedagogía? Que los conflictos deben existir. No podemos hacerlos desaparecer. ¿Vale? Los milagros en este sentido aquí no funcionan. ¿Vale? Aquí quien nos vende el método para... No, los conflictos forman parte del aprendizaje natural, ¿vale? Y tenemos que acompañarlos y además pueden llegar a ser algo constructivo y positivo. ¿Y por qué no nos gustan los conflictos? Porque muchas veces se estropea el material, porque provocan ruido que molesta, a veces quedan marcas, que yo sé que eso también es otra cosa que me comentabais, que las familias no entienden que su hijo salga con un bocado o con un arañazo. Piensan que hay desatención por nuestra parte y no es así. Sucede en un segundo y forma parte al final del proceso de aprendizaje. Necesitan que luego les pongamos el límite, pero de primera van a hacerlo. Y van en contra de nuestro ideal, ¿vale? De las cosas que no se hacen. ¿Y cómo vamos a tratar estos conflictos? Bueno, pues primero vamos a ayudar a comprender el qué aceptamos y qué no, ¿vale? Importante, conocer la historia del niño, ¿no? ¿Qué pasó en ese día? En esta pedagogía, cuando las familias entregan a los niños, cuentan que hicieron la tarde anterior con una descripción al detalle. Cuando las educadoras entregan a los niños, que aquí podríamos hablar de las educadoras de referencia y por qué conocen también a los niños y todo eso. Cuando entregan al niño, hacen la entrega,
hay una devolución de cómo ha sido su juego, pero descripción al detalle, es alucinante. Entonces, cuando hay un conflicto podemos conocer si está sucediendo algo, los padres se están separando, ha nacido un nuevo hermano, millones de cosas que pueden estar afectando al infante en ese momento. Tenemos en cuenta el origen del conflicto, no siempre podemos verlo porque a veces ocurre cuando no hemos dado la vuelta y no sabemos, pero si podemos conocerlo nos ayuda a atender a las condiciones físicas y materiales. Si hay mucho ruido, si hay una luz que molesta, si hay falta de material o el material no es pertinente, surgirá un conflicto. La organización temporal. Si el niño está cansado, si tiene hambre, si tiene que esperar, es muy probable que surja un conflicto, una rabieta. Cuidar la actitud y las expectativas del adulto. A veces tenemos unas expectativas muy altas y tenemos que bajarlas. Y sobre todo, a vosotros lo que os toca muchas veces es bajarlas de las familias, ¿no? Que a veces vienen con unas expectativas muy altas y pretenden eso, que no existan conflictos, que no lleven un bocado, su hijo no sea el que agreda tampoco. Atender el estado físico y emocional actual. Y luego es necesario, es muy importante esta pedagogía, la observación. Se hace un registro de esta pedagogía increíble. Y aparte, compartir con otros compañeros, ¿no? Con otra educadora que pueda tener más experiencia o educador. Muchas veces el compartir, el hablar con otros compañeros nos facilita también el ver qué está sucediendo. ¿Y cuál es nuestro papel? Pues bueno, a veces es difícil controlar nuestras emociones y no enfadarnos, y para lograrlo debemos empatizar y entender que los niños no hacen estas cosas para fastidiarnos. Los objetivos que nos tenemos que marcar como educadores son, primero, no podemos tener un grupo sin conflicto, es imposible. Una de las encuestas me decía que cómo va a haber conflictos en el 0 a 2 años que tenía ella. Pues los conflictos existen, forman parte. Lo que pasa a veces, pues hay ciertas cosas que no las vemos como conflictos, pero son conflictos. Pero sí podemos disminuirlos. Podemos prevenirlos y acompañar esas situaciones. Podemos ayudar a dar una solución una vez que el conflicto se ha dado. Los gestos tienen mucha importancia en esta pedagogía, ¿no? Aquí hablamos nosotros de la mano de la educadora, esa mano paciente, el cómo tocamos, el cómo ofrecemos, el cómo retiramos. Somos ejemplo. Tener una forma respetuosa hacia el niño, diciéndole cuál es nuestra intención, saber esperar y no acercarnos demasiado. A veces hay que dar ese espacio físico. Mucha atención a los cuidados personales, de nuevo vuelvo a ello, ¿no? Cómo le hablamos los cuidados, cómo podemos darle más tiempo para que se encuentre que tiene más espacio con nosotros y así desaparezcan los conflictos. Reforzar y hacer un feedback positivo de aquello que se hace bien. Y con esto no es presto atención a lo que haces bien e ignoro lo que haces mal. No, ¿vale? Eso sería negligente, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces nos centramos en estar pendiente cuando está haciendo aquello que no debe y entonces el niño siente que así recobra nuestra atención. Pero si hacemos un feedback de aquello que se hace bien, reducimos mucho esto. Y ahora sí que vamos a entrar más en la práctica del día a día, ¿vale? Vamos a ver ejemplos concretos de aquellas cosas que me poníais vosotros en la encuesta. ¿Qué pasa cuando hay una agresión física, no? La educadora, ¿quién coge? ¿Al agresor o al agredido? A veces, perdonadme que utilizo mucho educadora y no educador, y es que es la costumbre de la pedagogía Pikler, y es que allí todos son educadoras, ¿vale? Y la gran mayoría somos mujeres. Pero bueno, igual que cuando uso niño, incluyo a niño, niña, bebé, por eso suelo utilizar más infante, se me suele escapar más educadora que educador. Pero entendedme, ¿vale? Entonces, cuando la educadora o educador están de una agresión física, ¿a quién coge? Pues es mucho más fácil cuando conocemos bien a los niños, porque entonces sabemos a quién hay que atender mejor primero, ¿vale? Siempre se le habla a los dos, ¿vale? Hay veces que podemos tener a uno en brazos y al otro al lado, ¿vale? Pero no lo desplazamos. Se suele muchas veces consolar a la víctima, pero sin embargo desde esta pedagogía hay mucha empatía hacia el agresor. La habéis visto, como Dani acaba sentado en el regazo y con Dani habla y conversa. Hay muchos vídeos de Dani con situaciones de conflicto y necesita eso mucho la educadora, que hable con él, que le atienda también.
Porque hay que entender que el niño también está en una situación difícil, ¿vale? No es fácil para él. Los mordiscos, ¿verdad? Suelen darse mucho los mordiscos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si hay un muñeco, un peluche, algo blandito, justo en el momento del mordisco, le ofrecemos que lo muerda, ¿vale? Que canalice, que suelte ahí su energía. Y le podemos decir, ya sé que lo que estás sintiendo, ya sé que estás enfadado, ya sé que tienes rabia, tienes derecho a enfadarte y tienes que expresarte de otra manera. No se puede hacer daño al otro, ¿vale? Así le estamos ayudando. Y es muy importante hacerles saber lo que están sintiendo. Mi hijo mi hijo es que habla desde los 5 meses. Sorprende, sí, pero desde los 5 meses su primera palabra, entonces con 1 año hablaba muchísimo. Y ahora con 3 os puede dar la conferencia a él. Además le encanta Pickle. Entonces, él, por ejemplo, yo recuerdo con 1 año, año y poco, cuando llegaba y decía, estoy triste. Y la gente miraba y yo decía, claro, es que reconoce muy bien sus emociones, o estoy enfadado, o estoy muy feliz. Él siempre verbaliza lo que le está sucediendo en ese momento. Y cuando no sabe qué le está sucediendo, me pide ayuda. Por favor, ayúdame. Y él ya sabe que yo le voy a poner en palabras y le voy a ayudar a canalizar esa situación. Porque mi hijo también tiene conflictos, también tiene rabietas, porque forma parte del proceso natural. El objeto transicional puede ayudarle. En esta pedagogía es que permitimos que el niño venga con un objeto de casa, ¿vale? Que le vincule a su hogar. Entonces, pues por ejemplo, con ese objeto, como tenía Dani, el perrito, ¿no? Pues se lo podemos ofrecer, le podemos indicar que se vaya. Hay camas, ¿no? Que se pueden utilizar para relajarse, para hacer juego más tranquilo. Son camas Pickler. Entonces se le puede indicar que se vaya allí a relajarse. No es un castigo, pero por su seguridad física y la de los demás, se le ayuda a que se vaya allí. Y la educadora se va cerca, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en casa, mi hijo cuando está nervioso, porque a lo mejor está cansado o lo que sea, él pide que nos vayamos a la cama los dos y él tiene una canción que cantamos desde pequeño que le relaja. Es más, estos días me la ha cantado él a mí. Veo que sabe que estamos estresados con la futura mudanza y para él es una herramienta muy válida. ¿Qué pasa cuando nos golpean? Que suele pasar también. Vamos a emplear herramientas no violentas. Vamos a colocar la mano a modo de barrera para evitar que me dé el golpe o que le dé el golpe a otro niño, ¿vale? No le agarramos la mano. Podemos incluso a lo mejor ayudarle a bajarla, decirle que las manos no las utilizamos para golpear, que las manos, yo me gusta con mi hijo muchas veces hablamos de con las manos puedo abrazar, con las manos puedo coger cosas, con las manos puedo incluso golpear un cojín si estoy enfadado, pero no golpeo a otra persona. Si se desborda, podemos cogerlo en brazos para evitar que haga daño a alguien o se haga daño a sí mismo. Situaciones que también me decía, y el tema de cuando les tenemos que pedir un objeto que han cogido, ¿no? Tengo que pedirle algo y no me lo quiere dar. Cuando tiene mucha confianza con el adulto, la mayoría de las veces lo da. Pero hay veces que ven que hay otro niño detrás, ¿no? Y piensa, si se lo doy, lo va a coger el otro, no lo voy a soltar. Bueno, hay que darles tiempo y no nos ponemos agresivos, ¿vale? Cuando un niño le quita el objeto a otro, el adulto puede hacer de intérprete de la situación y le podemos decir, aparentemente no te lo quiere dar. Lo hacían en el vídeo que hemos visto, ¿verdad? Cuando le quitaba, decía balón, era un globo. El adulto no le dice dáselo, le ofrece otro objeto. Y es que a veces hay conflictos por eso. Tenemos que tener mucha cantidad de material. Cuando hablo de material me refiero al juego porque nosotros utilizamos mucho material desestructurado y cosas que incluso no se consideran juguetes, ¿no? Como un bol metálico, cosas así. Entonces tenemos mucha cantidad y mucha variedad. Cuando hay un conflicto por un juguete en concreto, pongo palabra a lo que está sucediendo y al otro niño le ofrezco algo similar, ¿vale? Porque él necesita ese objeto para su proyecto de acción. Entonces, va a dejar de quitárselo al otro y va a utilizar el que tiene allí. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el objeto que no han cogido, que eso es responsabilidad del adulto por dejarlo en medio, puede ser, por ejemplo, algo peligroso o algo frágil, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mi hijo, imaginaos que coge mi teléfono móvil. Bueno, pues lo primero que hace es no arrebatárselo, ¿vale? No voy a emplear herramientas violentas, como hemos dicho antes, le digo que me lo dé en la mano. A veces no quiere, le puedo ofrecer dejarlo en algún lugar, le dejo tiempo y en el caso de que no acceda, inmovilizo. Él está aquí, yo cojo y terminan soltando, ¿vale?
Es más, estábamos en un restaurante y un niño se acercó a quitarle cosas a mi hijo. La madre se acercó a mi hijo y le dijo, vamos a negociar. Que eso fue muy gracioso, ¿no? Porque yo decía, la negociación que es que mi hijo le dé al tuyo lo suyo y tú te quedes tranquila. Yo no intervine hasta que ya vi que mi hijo, por más que intentaba dialogar con el otro niño y la otra madre no paraba de decirle cosas, ya mi hijo se puso muy nervioso e intentó quitárselo al otro niño de un tirón. Entonces yo llegué y le recordé a mi hijo que no arrancamos las cosas, que ya me encargaba yo. Le pedí al niño que lo colocara en mi mano, no quiso. Le dije que lo dejara en un sitio, no quiso. A todo esto su madre, vamos a negociar, vamos a negociar. Y mi hijo me la miraba como diciendo, lo que tú quieres es que yo le dé lo mío y no. Y como no quiso, cogí, sujeté el objeto y lo inmovilicé y lo soltó. Cuando llegamos a casa, mi hijo me decía, mamá, y me lo ha quitado. Y tú has venido, dice, yo quería arrancárselo, pero no tenía que hacerlo, había que inmovilizarlo. Somos ejemplos, ¿vale? Entonces al final ellos lo que ven, luego lo replican. Y entonces a él se le quedó como muy grabado eso y se lo explicó a la familia y todo. ¿Hay que intervenir? No siempre. A menudo, como sucedía en el vídeo, logran solucionar los conflictos ellos mismos. Damos espacio, ¿vale? Y esperamos a ver cuándo hay que intervenir. Yo en esta situación ya tuve que intervenir, por lo que os digo, porque había un adulto que estaba allí y entonces eso le estaba poniendo nervioso a mi hijo y entonces al final era también un objeto de mi hijo, que es de coleccionista y pues que no queríamos que se estropeara y que se rompiera y que él era suyo, había que defenderlo, era su objeto personal. Si no vemos lo que ha pasado, como decía al principio, si no podemos ver el origen, pues no podemos juzgar, no merece, aparte es que no merece la pena, ¿vale? Si un niño tiene un objeto propio especial, este que traen de casa, ese se defiende. Entonces ahí sí le decimos al otro niño que es suyo y que no se le puede quitar. Y como he dicho antes, somos modelos a la hora de tratar los conflictos. Servimos como modelo y van a utilizar las palabras y van a tratar los conflictos como no ven a hacerlo nosotros. Por ejemplo, cuando un niño propone un objeto al otro, ¿no? Pues a lo mejor mi hijo pues, quiere cogerle algo que él no quiere y él le ofrece otra cosa. Cuando son capaces de esperar, porque nos ven a nosotros esa capacidad de esperar. Cuando dialogan y dicen, cuando ya no juegues con esto me lo darás. Eso suele pasar mucho, eso, por ejemplo, lo ven en la escuela Pickler, ¿no? Saben que hasta que el otro no lo suelta no lo puedo coger. Entonces el otro llega y dice, ya no estoy jugando, toma. El otro le dice, gracias. No hay receta para tratar los conflictos, lo único que es seguro es que el adulto tiene que prestar atención y expresar su empatía a lo que están viviendo los niños. ¿Cómo prevenimos los conflictos? Pues conociendo el nivel de desarrollo y teniendo en cuenta los diferentes ritmos, eso nos va a permitir que adaptemos todo pues en base a ello. Si ofrecemos un juego a un niño para el que no está preparado, pues surgirá una rabieta, surgirá un conflicto y eso lo podemos evitar. No ofrecer un entorno como el que hay en casa, con plantas y cosas que se pueden romper. Cuanto más preparado está el espacio, menos conflictos surgen. Cuando el conflicto es por un objeto, como decíamos antes, la solución está en tener otros similares, ¿vale? Y tener cantidad. Tenemos en cuenta las condiciones del material y del espacio, como he dicho. Si el espacio está preparado, pues no hay momento de decir no toques ahí, no te subas ahí. Entonces, las reglas y los límites serán menos y serán de mayor calidad también. Uso de muebles apropiados. En esta pedagogía hay inmobiliario especial, además diseñado por la doctora Amy Pickler para la motricidad y para los cuidados y para la alimentación. Si un niño coge un juguete, pues no se lo puede quitar hasta que no lo deje, como decía en el ejemplo anterior. Reflexionar sobre cómo preparar los espacios, evitar las prohibiciones, hace disminuir los conflictos. Material adecuado al nivel de desarrollo y en número suficiente. La necesidad de descanso puede generar conflictos, por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que no están excesivamente cansados. Si repetimos la rutina y tenemos un día predecible, ¿no? Como decía, la organización del día, eso le ayuda mucho. Cuando hay un poquito ya de movimiento y vemos que se empieza a cocer el ambiente conflictivo, da igual lo que estéis haciendo, parad, ¿vale? Un paseo al patio, al parque, cambiar el foco de atención para reducir ese conflicto. A veces ayuda y merece la pena. Volvemos de nuevo a la calidad de los cuidados, ¿vale? Que si lo ampliamos, si lo mejoramos, también ayuda.
Importante que tengamos en cuenta las iniciativas del niño. Durante la espera, utilizar espacios de modo equilibrado, evitar que todos estén en el mismo espacio, ¿vale? Aquí cuando van a comer, pues están en espacio de juego los que no es su turno todavía y los que están comiendo están en el espacio y se delimitan los espacios, ¿vale? Hay unas vallas Picler que delimitan los espacios también. El adulto va conociendo al niño y viceversa y eso nos ayuda a prevenir los conflictos. Seguro que los conflictos que tenéis a principio de curso pues disminuyen con respecto a los que tenéis luego a final de curso o por lo menos cambian. Si tomamos en cuenta las intenciones, él va a cooperar, como hemos dicho al principio, y favorecer momentos de descanso placenteros. No es el hecho de que se duerman, porque entiendo que los de 3-6 no tenéis esa oportunidad. Es el hecho de que tengan momentos de descanso simplemente, ¿vale? De hacer juegos relajados. Están a lo mejor con unos libros o cualquier actividad que baje un poco el ritmo. ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Bueno, pues simple, inequívoca, dirigida, ¿vale? ¿A qué nos referimos exactamente y a qué no? Debemos decir lo que no nos ha gustado, ¿vale? Aunque no rechazarlo como persona. Y cuidado con las etiquetas, ¿vale? Debemos ser amables, unánimes entre los adultos, ¿vale? Porque si son varios adultos con los que pasan la mañana, por ejemplo, en el centro, y cada uno va por una línea, pues claro, se complican las cosas. Y la respuesta siempre es nuestra reacción inmediata. Por lo tanto, ya a modo de terminar, he puesto un poco el acelerador ya lo último para que podamos ahora resolver dudas. Existen varias razones por las que el niño no respeta los límites, ¿vale? No lo hace ni por maldad, como hemos dicho, ni por poner en dificultades al adulto, es más bien una necesidad que tiene contenidos muy diferentes y no debe ser tratado de manera unívoca. Únicamente una actitud abierta de escucha, de comprensión de lo que ese límite suscita en el niño, de lo que le hace rechazarlo, permite ayudarle a aceptar finalmente esta regla y hacerla suya. Y antes de pasar a las preguntas que tengáis, a las dudas, como he dicho, mi red social la tenéis ahí, lo he puesto con código QR por si es más fácil, ¿vale? Y también mi web, como mi correo electrónico, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, cualquier otra cosa que queráis conocer de las que se nos ha quedado en el tintero, escribidme. Puede que tarde, pero contesto siempre a todo el mundo, ¿vale? Siempre tengo la bandeja cero. Me gusta ser respetuosa en ese sentido. Y nada, solo espero que os llevéis herramientas útiles para poderlas poner en práctica y que si no tenéis esta mirada, pero queréis cambiarla, ánimo. Y si tenéis otra mirada, no veáis esto como una forma de juzgar, otra forma de trabajar, ¿vale? Cada uno decide dónde se posiciona. Yo tenía una mirada diferente, descubrí esto y decidí que mi camino iba por aquí. Pero entiendo que no todo el mundo tiene que decidir el mismo camino. Así que nada, mucha suerte en vuestro trabajo, que os queda ya poco para finalizar el curso. Bueno, Zoraida, solamente felicitarte. Estamos recibiendo múltiples mensajes agradeciendo tu ponencia, la claridad de los términos, el respeto con el que has tratado todo y bueno, este último alegato que acabas de hacer me parece fantástico, me parece formidable. También una de las cosas que pedían eran formación, poder ponerse en contacto contigo, con lo cual, si te parece, vamos a dejar en pantalla esta última diapositiva para que ellas puedan contactar contigo. Tenemos varias y diversas preguntas, Zoraida. Te las voy a leer tal cual han entrado. Vale. He quitado algunas porque ya han quedado respondidas, creo, a lo largo de tu intervención, ¿vale? Pero estas creo que no. Si consideras que ya las has tratado, pues paso a otra, ¿vale? Vale. Una compañera dice, entiendo que cuando los niños reciben azotes y gritos es muy difícil conseguir niños disciplinados. ¿Esto es así? Cuando se refiere a que reciben azotes y gritos, se refiere en el hogar, que son niños que sufren maltrato en casa, ¿no? Entiendo, es que no pone más, Zoraida. Entiendo que sí, pero no sé muy bien por dónde. Vale. Vamos a suponer que es eso, ¿vale? Que son niños, a ver, niños que reciben malos tratos en el hogar, tema complicado. Habría que abordar muchas cosas, pero evidentemente tienen una forma de resolver los conflictos en base a lo que ven en casa.
os toca hacer un trabajo muchísimo más intenso y ahí sí que hay que buscar muchísimos espacios en los que tenga interacción el niño con el adulto de a dos, ¿vale? Uno a uno, para que descubra otras vías diferentes, ¿vale? Para que vea que se le puede querer, se le puede respetar, se puede vincular a él, podemos empatizar con él. Fijaos que cuando la doctora Amy Pickler trabajaba en el orfanato, muchos de esos niños venían de familias desestructuradas, otros eran familiares que estaban enfermos y otros familiares que habían fallecido. Eran situaciones muy duras y ella consiguió que esos niños fueran adultos saludables y a nivel tanto físico como psíquico. De todas formas, la persona que ha escrito esto, que me escriba si quiere, y si quiere lo vemos un poco más al detalle. Muy bien, muchísimas gracias. Otra escribió muy prontito cuando nos pusiste el primer vídeo y le supuso una incertidumbre y decía, ¿qué hacemos si a pesar de decirle al niño que devuelva la pelota, no sucede la pelota? En el primer ejemplo que pusiste, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale, la negociación debe ser larga, ¿vale? Y si no hay agresión de ningún tipo, pues intentamos poner en palabras. Cuando hay algún momento en el que el conflicto va a más, siempre podemos inmovilizar el objeto, pero en este caso para mí no sería pertinente porque puedo ofrecer incluso otro material parecido. Entonces, como hay un globo, si hay un globo en el aula, que bueno, en este caso no deberíamos tener globos en el aula, mejor por el riesgo, ¿no?, de si se pinchan, pero bueno, supongamos que hay una fiesta y un globo, tengo que ofrecerle al otro niño un material parecido. Cuando no tengo un material similar, tengo que darle otra opción, ¿vale? Pero tengo que ofrecerle algo que a él le interese en ese momento. O incluso si la situación va a más, el conflicto, y Dani se hubiera puesto más agresivo, en ese momento sí le ofreceríamos a Dani que se retirara a su cama y a relajarse y lo acompañaríamos un rato allí. Muy bien, muchas gracias. Otro compañero nos dice que cómo hacemos para que el niño no sea excesivamente selectivo a la hora de elegir sus compañeros. Vale, niños que solo se relacionan con un grupo exclusivo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, aquí es que va un poco con el carácter. Hay niños que son mucho más sociables y niños que son más introvertidos y que se sienten seguros con un grupo en concreto. Entonces, hay que entender que su seguridad está con ese grupo de niños. Entonces, sí lo que podemos hacer es, teniendo en cuenta, yo parto siempre juego libre, no sé qué edad tendría este niño, pero imaginaos que he preparado el espacio para que jueguen y sé que a él le gusta algo en concreto, imaginaos lo que sea, los trenes de madera, ¿no? Me voy a enseñar uno, pero es que no lo tengo aquí a mano, ¿vale? De estos que se desmontan. Entonces, se lo voy a colocar cerca de donde coloco aquello que sé que le suele gustar al otro niño, con el que se relaciona menos. Por ejemplo, construcciones, ¿vale? De estas de tipo Lego que usan ellos mucho. Para que así estén en un espacio más común y a lo mejor hay algún momento en el que uno se interese por el juego del otro y se relacionen más, pero sin forzar. ¿Vale? Lo que sí hay, trabajaría desde la observación para ver por qué no se relaciona con los otros. Si es simplemente su carácter, que es un niño que se siente cómodo y seguro con un grupo de niños, o si hay algo de esos niños que le incomoda, porque son más ruidosos o porque son más movidos. ¿Vale? Muy bien. Otra compañera nos dice que cómo se gestionaría todo esto en el periodo de adaptación si todos reclaman nuestra atención a la vez. Vale, es que el periodo de adaptación es otro tema amplio a abordar, ¿vale? Ella hace un periodo de adaptación, por ejemplo, donde es gradual, donde se hace de a uno, ¿vale? Entonces viene el niño, viene con su madre, están 5 minutos, la madre luego se retira, es como muy gradual y se hacen 2 semanas, ¿vale? Entonces son 10 días de adaptación. Entonces, claro, los niños que ya se van adaptando pasan a estar en el espacio de juego y entonces permite al siguiente, imaginaos que al siguiente viene otro niño nuevo, que se haga ese primer contacto con otro. Entonces, aquí lo que deberíamos plantearnos es, ¿qué es el periodo de adaptación? Yo hablaría de lo que necesitan los niños y es periodo de vinculación. En el periodo de adaptación, y yo entiendo las circunstancias de que las familias trabajan, de cómo funcionamos, todo, pero en el periodo de adaptación somos los adultos los que nos adaptamos al niño nuevo. El niño necesita vincularse. La charla que daba el otro día en la universidad era de eso, ¿no?
cómo tenemos que crear esos espacios para que el niño se sienta seguro con un adulto al que no conoce aún y con un espacio y unos compañeros que no conoce. Entonces, esta pregunta deberíamos de partir primero de cómo son vuestros periodos de adaptación para saber desde dónde partimos. Perfecto. Nos preguntan también que con niños de 5 años, con esta pedagogía, ¿cómo actuar ante una conducta disruptiva continuada? ¿Qué hacer con los niños y niñas que tienen permanentemente frecuentes llamadas de atención? Vale. Esta pedagogía se desarrolla en 0-3 principalmente, ¿no? Pero como veis, tiene muchas partes de esta pedagogía que son ampliables a 0-6, incluso yo que trabajo, tengo mi propia consulta pedagógica, donde trabajo con niños de necesidades educativas especiales de todas las edades, también traslado multitud de cosas de esta pedagogía. Y más, tengo compañeras, creo que son las de Holanda, las que están elaborando la investigación en 3-6. Pero con el tema este, niño de 5 años que constantemente agrede, rompe materiales, habría que ver qué está sucediendo en el hogar. Porque si es un niño muy violento y en el aula no está sucediendo nada extraordinario, posiblemente habría que ver, ahí dependemos de lo que quieran contarnos la familia y que no, qué está sucediendo en el hogar. Incluso ya con 5 años, si hablamos con ellos, algunas cosas, algunas pistas nos pueden dar. A veces también hay niños que son muy agresivos porque tienen hermanos mayores con los que juegan a juegos muy agresivos. Y entonces ellos están acostumbrados a que juegan con alguien que es más bruto que ellos y cuando llegan al aula son más brutos que con los demás. Entonces, nosotros como educadores desde el aula vamos a trabajar tratando de evitar que se den situaciones de conflicto con las herramientas que os he explicado antes, ¿vale? Y dándole herramientas nuevas, empatizando con él, atendiéndole, poniendo en palabras aquello que está sucediendo, que comprenda que al golpear a otro niño le estamos incomodando, haciendo daño. Aunque aún no tiene esa capacidad de empatizar, pero reconoce muchísimo más vocabulario que niños mucho más pequeños y partiríamos desde ahí. Pero ya digo, habría que ver la situación concreta y también ver un poco cómo es el espacio, cómo es el aula en el caso de que sea el conflicto solo allí. Muy bien. La gran pregunta, Zoraida dice, ¿con aulas de 20 y 25 niños es factible poner en práctica esta metodología? Habría que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, con 20 a 25 niños deberíais de trabajar con pareja educativa. Porque son muchos niños, evidentemente, y lo ideal sería con pareja educativa. Allí en Picler son tres aulas, grupos mixtos con 3 educadoras cada una. Y la pedagoga de grupo que entra cada cierto tiempo a hacer observaciones y a ayudar a las educadoras, no a nivel manual ni material, sino a nivel de darle luego devoluciones de aquello que han observado y cómo pueden cambiar ciertas cosas. No están las 3 a la vez, están en espacios diferentes, ¿vale? Y entran por turnos diferentes, que es complicado explicar la organización así rápido. Pero tienen 12 niños y luego cada una es educadora de referencia de 4, por lo que tiene que conocer en profundidad a 4, observar más su juego, observar más lo que sucede en el día con ellos. Entonces, claro, no es lo mismo que tener uno solo a 20, 25 niños, evidentemente. ¿Qué pasa? Que también esta organización de esta pedagogía te permite también el trabajar de esta forma. En el momento que hacemos fichas, ¿vale? En 0-3 años, hacemos actividades dirigidas, y es que necesitamos tener a los niños sentados. Necesitamos que todos trabajen al mismo tiempo y de la misma forma, y entonces se complica más. Entonces, se pueden hacer muchos cambios. Con 20-25 niños sí podríamos empezar haciendo muchos cambios. Hacerla al completo y perfecta, que eso no podríamos nadie, porque es que trabajar tan perfecto como trabajan ellas es casi imposible a veces porque los veis es tan maravilloso, pero se podrían hacer muchos cambios. Desde los cuidados, empezando por los cuidados, desde dando espacio al juego libre, para mí sería todo el día, evidentemente, ¿no? Pero dando mucho espacio al juego libre, dividiendo espacios también en el aula, se podría. Muy bien, muchas gracias. Zoraida, ¿puedes dejar de compartir pantalla para ir preparando la siguiente ponencia? Y otra pregunta que nos hacen es, perdón, espera un momentín. Ahora.
ya estás tu imagen sola, ¿vale, Zoraida? Nos dicen que con niños de 3 a 6, ¿cómo gestionar aquellos líderes que son negativos en la clase? Que ¿cómo pueden hacerlo? Un segundito, ¿se ha dejado de compartir mi pantalla? No, ¿no? Sí. Ya estás Vale, tú sola ya en pantalla, lo está perfecto. preparando la siguiente. Perdóname, Esmeralda, estaba pendiente de quitar el iPad y no te No te escuchaba. preocupes, muchísimas gracias. Queremos saber eso, cómo gestionar los líderes negativos del aula. ¿Cómo se puede hacer esto? Los límites negativos. Líderes. Los Vale, niños vale. o niñas que son líderes, pero que no tienen conductas adecuadas. Vale, ahí estamos hablando de niños que normalmente buscan llamar la atención por algo que les está sucediendo, ¿vale? Necesitan ser el centro de atención y por eso tienen esa capacidad también para atraer a los demás. Muchas de estas preguntas parece que como que le doy vueltas para no contestar, pero no hay una respuesta genérica para todo, hay que conocer bien cada caso, ¿vale? Por eso la importancia de esta pedagogía, de la individualidad, de conocer qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Supongo que, ¿qué edad tienen estos niños? ¿Tú lo has dicho? De 3-6. Del 3, segundo 6. ciclo me preguntaban. Vale. Aquí habría que ver, ya te digo, el por qué este niño busca llamar tanto la atención, ¿no? Y un poco que consiga también nuestra atención en los momentos que sí está haciendo algo que es muy positivo, ¿vale? Que note que no solo nos centramos cuando está haciendo algo negativo, para que así también el resto de la clase se fije en eso. A veces el resto ven como ese niño cuando está haciendo, yo qué sé, está rompiendo un material, recibe la atención del maestro o de la maestra. Entonces, los otros niños entienden que haciendo una acción de ese tipo consigo la atención. Entonces, a veces tenemos que trabajar para cambiar el foco también a veces. Muy bien. Y ya por finalizar, para no extendernos más, quieren investigar más, saber qué tienen que leer, por dónde empezar el cambio. ¿Cuál sería el primer paso, Zoraida? ¿Qué fue lo que a ti te funcionó y que ellas pueden o ellos pueden también hacerlo? Vale. Muchas veces me preguntáis bibliografía. Un libro como tal para conocer la pedagogía Pikler no vais a encontrar. ¿Por qué? Porque hay mucho que no está traducido al castellano y porque no existe un libro que hable de todo porque es muy amplia esta pedagogía. Entonces, muchos de los conocimientos que tenemos las que nos formamos allí, los conocemos allí. No aparece en libros, ni en documentos, ni en nada. Para mí, lo que me hizo hacer el cambio fue descubrir que aquello que yo estaba haciendo y me daba cuenta que llevaba ya un tiempo que no me llenaba, no era trabajar para la infancia. Estaba trabajando para los padres de esos niños para darles métodos para dormir, métodos para comer, métodos. Yo estaba como orientadora. Y entonces me di cuenta primero que los procesos evolutivos, ¿no? Pues necesitan de eso, de ir evolucionando y no se adiestran ni se entrenan. Y cuando me di cuenta que existía este tipo de pedagogía en el que los niños van a su ritmo y te centras en ellos y pones el foco allí, pues eso fue lo que me llevó al cambio, eso es lo primero. Podemos conocer, hay documentos que se pueden leer, podemos investigar. Yo ya os digo, trabajo con escuelas, doy formaciones. No hace falta tener la formación oficial para empezar a hacer el cambio en el aula, pero sí es muy importante tener la realidad de nuestra aula y ver desde dónde podemos hacer el cambio. A veces necesitamos un asesoramiento de un profesional para empezar a ver qué cosas nos sobran en el aula, qué cosas necesitamos incorporar. Muchas veces es más bien quitar, más que meter es quitar. Y cómo deben de ser los cuidados de calidad. Para mí la principal base es empezar a hacer cuidados de calidad con más tiempo, reorganizar el tiempo que estamos con los niños para poder ofrecer más tiempo y desde ahí ya ofrecer espacios de juego y movimiento libre.